Saludos, buenas noches, amables televidentes, bienvenidos al programa de las 8. Hoy les traemos un programa muy interesante. Vamos a hablar del tema de pensiones y todo lo que tiene que ver con el derecho en esta modalidad de las pensiones. Hay cosas, hay secretos que muchos no conocemos. Por eso hemos querido invitar esta noche al doctor Orlando Hidalgo, un experto abogado en el litigio del derecho laboral. Ha sido magistrado de la sala laboral y tiene muchos años de experiencia en el litigio laboral. Doctor Orlando Hidalgo, un gusto tenerlo aquí y gracias por su compañía esta noche. Bienvenido. Gracias, Willy. Televidentes, buenas noches. Gracias por la invitación. Y como Willy decía, sí, muchas cosas de pensiones que no conocemos o que los televidentes no conocen. Usted tiene su propio programa en Teleantioquia. En el canal regional de Antioquia también hay un espacio los martes. ¿A qué hora va a ser? 6:25 de la tarde, todos los martes estamos hablando de derecho laboral y pensiones. 6:25 a las 7. 6:25 a 7 de la noche, sí. Ah, ya, lo voy a ver, lo voy a empezar a ver, doctor. Señor, ahí vamos a aprender mucho de pensión. En Teleantioquia. Sí sabe que ahora estamos nosotros en la parrilla de DirecTV, ¿no? Este canal de Canal Tro, que había sido una lucha, no habíamos podido estar en la parrilla de DirecTV. Y entonces ahora nos ven en DirecTV, canal 148. 148 las 24 horas del día, así que complacidísimos. Bueno, como dicen los corraleros, a lo que vinimos. Doctor Orlando, hay un movimiento, es una ola tremenda de gente que está en un fondo, está en un régimen de pensión y quiere trasladarse al otro. Muchos no conocen que la ley solamente permite pasarse hasta faltando 10 años para que la gente cumpla la edad de pensión. Es decir, hasta los 47 las mujeres y hasta los 52 años los hombres se pueden pasar de un régimen a otro. ¿Eso es fácil, es complicado, se debe hacer? ¿En qué casos sí, en qué casos no? ¿Cuál es su opinión, doctor Orlando Hidalgo? Claro, Willy. Para más claridad pues, a los televidentes, lo que Willy nos dice del cambio de régimen, de un régimen a otro, es de los fondos privados, un régimen lo está manejando los fondos privados y el otro régimen es el que maneja el fondo público. En este caso, el único fondo público es Colpensiones, que administra el régimen de prima media. Como Willy lo decía, la mujer hasta antes de cumplir los 47 y el hombre hasta antes de cumplir los 52 puede trasladarse del régimen privado al régimen público o de los fondos privados al fondo público. Si deja pasar esta edad, ya no se puede trasladar, porque la norma sí lo establece y le dice quédese estos últimos 10 años en el régimen que esté, sea un fondo privado o un fondo público. Si no lo logra hacer, le tocará a través de demanda, es la única forma, presentando demanda para que le autoricen el traslado del régimen privado al régimen público. Pero no para todos es beneficioso o que la mayoría de las personas oyen este tipo de noticias y salen corriendo a decir me tengo que cambiar de régimen. No, hay que hacer un análisis muy personal a cada persona, a cada caso para saber si es conveniente o no el traslado. Digámoslo así por encima, es muy conveniente para aquellas personas que estén haciendo cotizaciones sobre 2,5 salarios hacia arriba. Es muy conveniente desde el punto de vista económico estar en Colpensiones, más que en un fondo privado. Para otras personas también es conveniente. ¿Para quiénes? Para quienes no se vayan a lograr pensionar en los fondos privados. Me explico, en un fondo privado para usted pensionarse no importa qué edad tiene ni cuántas semanas tiene. Aquí lo que importa es cuánto logró usted ahorrar en toda su vida o en todo su tiempo laboral y de cotización. Mínimo le están exigiendo entre 200 y 240 millones de pesos ahorrados en un fondo privado para poderse pensionar con el salario mínimo. La persona que no tenga estos ahorros no va a tener pensión en un fondo privado. En cambio, en Colpensiones, no importa usted cuánto tiene ahorrado, lo único que importa es que tenga la edad. La mujer 57, el hombre 62 y mínimo 1.300 semanas. Con esos dos requisitos, sin importar cuánto tiene ahorrado, le reconocen su pensión. Doctor Orlando, le entiendo que en un fondo privado hay que tener 200, 220 millones de pesos. Entre 200 y 240 millones de pesos ahorrados para pensionarse con un salario mínimo. Para un salario mínimo. Para un salario mínimo. Y para llegar a esa cifra significa que, y ahí es donde mucha gente critica porque hay descompensación.
para llegar a esa cifra de 240 millones de pesos significa que yo debo estar ganando ¿cuánto? Unos 3, 4 millones de pesos para salir con un mínimo. Por poquito, Willy, porque es que con un salario mínimo usted nunca va a alcanzar a ahorrar ese monto, porque con un salario mínimo a usted le están descontando, o descontando no, sino que por una persona que gana el salario mínimo se está aportando el 16% al fondo de pensiones. Y ese 16% tiene unas bifurcaciones internamente dentro del fondo y una parte mínima se va para la cuenta de ahorro que tiene cada persona allí. Entonces, ¿cuándo alcanza uno a ahorrar 240 millones de pesos? Le voy a hacer una pregunta y no sé si usted me la pueda contestar, doctor, con todo el respeto. ¿Por qué los fondos privados están, en los últimos meses, están presentando pérdidas? Y se lo digo porque yo pertenezco a Porvenir. Y entonces, ¿cuánto ganó? No, en este perdimos 700.000, perdimos tanta plata, porque ellos siempre pierden y el que termina perdiendo es el que está aportando. Sí, Willy. Lo que ocurre en los fondos privados es cuando las personas se afilian o escogen este régimen como su régimen pensional, que firman cantidad de formularios, por lo regular nunca leemos qué es lo que firmamos, pero dentro de estos documentos que se firman a la afiliación, estamos autorizando al fondo privado al que nos afiliamos. Ellos son los que administran nuestro dinero y nosotros lo autorizamos con tanta firma que estampamos allí a que ellos inviertan, digámoslo, en la bolsa, en unos términos pues más claros para que entiendan, y todos sabemos que la bolsa tiene sus picos, unas veces está arriba y otras veces está abajo. Lo que usted comenta de estos últimos días, sí hubo un boom pues noticioso de que los fondos estaban dando pérdidas. Hubo una inversión en la bolsa que fue un fracaso y todo se fue al suelo. Entonces, mientras la gente puede comparar en los estatus que les llega mensualmente o trimestralmente a sus correos o a su casa, y ahí le va a decir rendimientos. Tenía 5 y al mes siguiente quedó en 7, tal. Pero si mira ahorita entre febrero y abril de este año, los rendimientos por lo regular van a estar para abajo. Fue una mala inversión, una mala negociación en la bolsa, hasta donde se entiende por lo que han dicho los mismos administradores. Este comentario es personal, doctor Hidalgo. Uno no entiende si los dueños de los fondos privados son los bancos y los bancos tienen las mayores ganancias. Aquí en nuestro país hablamos de billones, porque los fondos son los únicos que pierden. No hay justicia, no hay equidad. Volvamos al tema, doctor Hidalgo. Hablemos de cosas más amables. Si una persona aporta entre 2 salarios y medio mínimo, que usted estaba haciendo referencia, ¿es un buen promedio para quedarse en Colpensiones? Si estamos hablando del fondo público, que es Colpensiones, con 2 salarios y medio hacia arriba, es un buen promedio para que la persona no quede pensionada con un salario mínimo, porque lo que la mayoría de la gente busca, o lo que todos buscamos, es por lo menos tener algo más del mínimo como pensión. En Colpensiones, para promediarle o calcularle su pensión, se va a sacar un promedio de los últimos 10 años cotizados y otro promedio con toda la vida laboral. El promedio que le dé más alto es el que le tienen en cuenta para calcularle su pensión. Entonces, por lo regular, si la pensión o los aportes los estamos haciendo sobre 2 salarios y medio hacia arriba, la pensión en Colpensiones va a ser mucho más alta que en un fondo privado. Usted me está diciendo algo que es nuevo para muchos, y porque generalmente dicen, no, es que la pensión suya es con base en el promedio de los últimos 10 años. Usted nos está diciendo algo nuevo hoy, que no solamente es el promedio de los últimos 10 años, sino el promedio de toda su historia laboral, y comparan. Sí, la norma es clara en ese sentido y dice, le tienen que hacer 2 cálculos, uno con toda la vida laboral, esto quiere decir con todos los aportes que usted ha hecho mientras estuvo cotizando, y el otro promedio con los últimos 10 años efectivamente cotizados. Ojo, no los últimos 10 años de vida, de los 62 hacia atrás, 10 años no, sino cotizados, 10 años cotizados. Y otro con toda la vida. El que sea más alto es el que le van a tener como base para calcularle la pensión. Bueno, doctor Orlando Hidalgo, pero que no vaya a pensar en la gente que se va a pensionar con el 100% de lo que ganaba. ¿Por qué ese descuento que a veces llega hasta el 36%? Claro, la norma trae unos porcentajes para calcular la pensión. Estoy hablando de Colpensiones del fondo público, y por las primeras 1.300 semanas, el promedio que le calcularon, el más alto, sea el de toda la vida o el de los últimos 10 años, por las primeras 1.300 semanas a ese promedio le aplican el 65%.
Y por cada 50 semanas después de esas 1.300, ese 65% va a aumentar un 1.5% hasta llegar a un tope máximo del 80%. Ninguna pensión va a ser superior al 80% del valor de los aportes que usted hacía mensualmente. Doctor Orlando Hidalgo, permítame, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa de las 8. De las 8. Continuamos aquí en el programa de las 8. Hoy estamos hablando con un experto en pensiones. Ha sido magistrado en el Tribunal de Barranquilla, doctor Hidalgo. Y en Medellín. Y en Medellín, magistrado en el tema laboral y es abogado litigante. Tiene su oficina aquí en la ciudad de Bucaramanga, edificio José Acevedo y Gómez, oficina. En el José Acevedo y Gómez, oficina 604, Willy, pero ya la gente que me conoce saben que estoy un tiempo en Medellín y otro tiempo acá en Bucaramanga. Cuando vengo a Bucaramanga, que me quedo 1 o 2 semanas por mes, entonces atiendo citas previas en el 312-851-9515. 312-851-9515, ahí me llaman, les contestamos de la oficina, programamos la cita, muchas veces damos la asesoría por teléfono, porque en ocasiones no se justifica que la persona venga hasta la oficina los podemos atender por teléfono. Y con un detalle, esa primera cita no vale nada. Como nos gusta, Willy. Gratis. Muy bien. No, eso está bien. A mí me parece que el derecho está primeramente para prestar un servicio a la comunidad. Sí, claro. ¿Cierto? Es cuando hacemos el juramento también juramos prestar servicio a la comunidad y esto hace parte de prestar el servicio. Exactamente. Bueno, le voy a preguntar, antes de pasar a otro tema muy importante, ¿qué pasa, doctor, si la persona está en Colpensiones, cumple la edad, pero no completa el número de semanas? Digamos, llegó a 1000 semanas. ¿Qué alternativa hay? Si la persona ya cumple la edad y no cumple las semanas, tiene 2 alternativas. La primera, seguir cotizando. En el ejemplo que da Willy, lograron cotizar 1000 semanas, le faltan 300, entonces seguir cotizando hasta las 1300, estamos hablando de 6 años aproximadamente. Sí. O si ya tiene la edad, no quiere seguir cotizando o se le imposibilita económicamente seguir cotizando, simplemente retira los dineros. Eso es lo que llamamos la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Solicita que esos dineros que cotizó o que aportó allí se le devuelvan, se le pagan un pequeño interés. Aprovecho para decir que los fondos privados del todo no son malos. En este aspecto, en los fondos privados, sí es más conveniente estar en un fondo privado. Cuando no nos vamos a alcanzar a pensionar y en el fondo privado vamos a solicitar esa devolución de aportes, la renta que nos da el fondo privado o el interés que nos va a pagar el fondo privado por ese dinero que nos va a devolver, sí es mucho, mucho más alto que lo que nos darían en Colpensiones. Bueno, le insisto en la pregunta, doctor, si la persona, digamos, le faltan 6 años en este caso, pero si le faltan 7, 8 años y ella quiere seguir aportando, ¿hay alguna norma que le dice, no, usted ya no puede seguir aportando por su edad? No, el impedimento legal es cuando nos vamos a afiliar al sistema. Recordemos que afiliarnos al sistema solamente existe una vez. Cuando dejamos de cotizar en algún momento después de estar afiliados, hay una suspensión de esa afiliación, pero ya estamos afiliados. Entonces, para afiliarnos al sistema, la norma sí nos pone un límite de edad, que es 50 años, 60 años. En cierta edad que ya la norma dice, por vida no va a alcanzar a cotizar los 26 años que tiene que cotizar hoy. Sí. Entonces ahí sí, pero para cotizar o seguir haciendo aportes después de que ya está afiliado, no hay ninguna restricción. Sí, sí. Muy bien. Bueno, doctor, hay un tema interesante que usted nos comentaba antes de grabar este programa, y es que las personas que han sido víctimas del conflicto tienen derecho a una pensión. ¿Usted nos puede explicar, por favor, así no hayan sido ellos cotizantes de pensión y salud? Claro que sí, Willy. Y no hay mucho conocimiento sobre este tema. Este tema es para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Ojo, no estamos hablando de la ayuda económica que el Estado le da a las víctimas, sino que estamos hablando de una especie de pensión de invalidez que le da el Estado a las víctimas del conflicto. ¿Para quiénes? Requisitos: que la persona sea inválida, o sea, que ya esté calificada como inválido,
tiene que tener una calificación de la Junta Regional de Calificación. De arriba del 50. Donde le den por lo menos el 50% de pérdida de capacidad laboral. Segundo, tiene que haber sido reconocida como víctima del conflicto armado. Debe estar inscrita en la unidad de víctimas. Hay un registro de víctimas, tiene que estar inscrito ahí, segundo requisito. Tercer requisito, que no tenga ninguna posibilidad de pensión, porque si ya tiene alguna ayuda económica periódica, no tendría derecho. Esto es para las personas que de ninguna forma tienen ingresos. Y tercer entonces que en salud tengan salud subsidiada, que estén con el CISBEN, digámoslo así. Entonces son los requisitos. Repito, ¿para quiénes? Para las víctimas del conflicto armado inválidos, que ya estén calificados como inválidos, que estén inscritos en el registro único de víctimas y que no tengan ninguna asoma a pensionarse en algún momento. Esas personas, esas víctimas del conflicto que reúnan todos estos requisitos, necesitan la asesoría de un profesional del derecho. Willy, y lo dicen en todas partes y se oye y lo repetimos, para hacer ninguna gestión se necesita abogado. Se supone, y en este estado y Colombia dice, aquí les facilitamos todo, pero todos sabemos que para hacer cualquier trámite se necesita el abogado porque por lo menos uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer y dónde tiene que ir. La respuesta a la pregunta de Willy es no se necesita abogado, pero en la oficina estamos prestos para darles toda la asesoría que necesiten frente a esto. Recuerden el teléfono 312-851-9515, 312-851-9515. Esta pensión de víctimas que estamos hablando es para personas inválidas, pero inválidas a consecuencia o por consecuencia de ese conflicto. Infortunadamente pisó una mina y quedó con una invalidez. También estos de las fronteras invisibles, tenemos muchos casos en la oficina de los que cruzan la barrera invisible de un barrio a otro y eso también es un conflicto armado interno. Lo agreden físicamente y queda en una silla de ruedas, lo califican y queda inválido. El requisito es que esa invalidez sea consecuencia del conflicto armado interno en el país. Doctor Orlando Hidalgo, pues qué interesante esta charla esta noche aquí en el programa de las 8 con usted. ¿Nos repite su teléfono, por favor, para que la gente lo tenga a mano cuando quiera consultarle? Claro que sí, Willy. En el 312-851-9515. Ahí estamos prestos a atenderles y recuerden que también en Teleantioquia los martes a las 6:25 me pueden ver. Muy bien. Orlando Hidalgo, experto en el tema del derecho laboral, nuestro invitado. Y ahora les contamos historias de la ciudad con el invitado Orlando Cancelado Sánchez. Este es un sitio de esos que vale la pena recordar. Estamos en las inmediaciones de lo que fue el primer acueducto de Bucaramanga, en la Chorrera de Don Juan. Se llamaba el acueducto de las 3B, burro, barril y bobo. Yo creo que se ha cometido una injusticia con la historia de Bucaramanga al no conservar este sitio. Ahí pasa la quebrada y ahí recolectaban el agua para todo Bucaramanga. Yo no sé por qué. El 1916 a 1917, el señor Ogliastri, que fue el primer gerente de esto, no se percató de que se guardaran los sitios para que esto siguiera contando en la historia. Pero hoy hemos venido aquí, ¿para qué? Para recordar, para decirle al alcalde de Bucaramanga o a los futuros alcaldes que este sitio hay que recuperarlo como motivo turístico, porque el barrio es tradicional. El sitio, las aguas y la vegetación protegida hoy por la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga ameritan que se reivindique el sitio. Por eso, para el programa de las 8, que dirige don Julio Camargo Santo Domingo, hemos venido hoy aquí con nuestras cámaras y queremos mandar este mensaje, porque la capital santandereana no tiene mucho entorno turístico y este podía ser uno. Aquí está un camino que nos bajaría allá, pero por encima hay otro. Y entonces yo creo que amerita eso. Señor alcalde, usted que tiene mucha estética y que le gusta reivindicar los sitios, aquí encontraría uno
para hacer una muy bonita obra para que los bumangueses, los santanderianos y quienes nos visitan pudieran bajar. Este sitio, sí, para que no se ría el gordito, no lo conocí yo, pero he venido varias veces a mirar los vestigios de lo que fue nuestro primer acueducto. Para el programa de las 8, les habló Orlando Cancelado. Llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa y ya regresamos. El programa de las 8. Y ahora las notas económicas con el apoyo de Financiera como Ultrasan. Elfia Marín es otra mujer emprendedora que bien vale la pena destacar. Ella, habitante de la tierra del cacao y el aguacate, San Vicente de Chucurí, no deja de sentirse feliz por su negocio y todo lo relacionado con la venta de insumos para el campo. Y acá empecé con esto y acá estoy y ahí lo he agrandado gracias a la Financiera como Ultrasan, que fue la que me tendió la mano. Estos productos se utilizan para cosechas de cacao, café, cítrico, banano. Sin saber nada del tema, se fue capacitando y escuchando a otros para fortalecer su negocio. Pues fue una casualidad de la vida, sí, porque no estaba ni empapada en esto. A medida que yo fui haciendo mi negocio, el negocio me fue enseñando. Y el agricultor, y gracias también a los ingenieros que me han apoyado mucho y me han ayudado. He tenido varias capacitaciones con varias empresas y me ha ayudado mucho. En mi época también tuve un viaje a Medellín y tuve una capacitación con todo lo relacionado con las enmiendas para los suelos. Estuve en Medellín, gracias a Dios, con ingenieros del Brasil. El saber que ayuda a muchos a través de él la llena de orgullo. Dios mío, para mí es un orgullo cuando la gente viene y me dice: doña Elsia, lo que usted me vendió, imagínese, las cosechas se me duplicaron. Para mí es un orgullo, porque ver de que yo me beneficio y tanto el agricultor también. Entonces a mí me orgullece mucho eso, y que me diga: esos abonos que usted vende me salieron excelentes, para mí es un orgullo. Su gran apoyo, aparte de su familia, Financiera como Ultrasan, entidad que a través de las microfinanzas la ha hecho progresar, pues hoy ella es una usuaria del ahorro domiciliario. Pues con la Financiera como Ultrasan yo empecé haciendo el ahorro programado hace 4 años y me gustó mucho ese ahorro, porque debido a eso, imagínense que uno se lleva la plata para la casa y uno como que lo tienta la plata y uno malgasta la plata en otras cosas, mientras con ellos no. Yo no necesito ir al banco a consignar, eso es lo que me gusta, porque a mí se me ahorran los viajes. El mismo muchacho viene y me recoge acá. Y yo con ese ahorro que yo hago, me ha servido de mucho, porque créame que con eso estoy pagando unos créditos que saqué para la compra de este negocio. Ahorro que le ha permitido crecer y apoyar también a sus seres queridos. De ahí su felicidad y profundo agradecimiento. Pues yo antes en la casa pues no tenía lo suficientes cosas en mi casa, y debido a este negocio yo he comprado muchas cositas en el hogar también y me ha servido de mucho. Saqué a mis hijos adelante, también los ha ayudado mucho, sobre todo un hijo que él en vez de ser una crisis pesada, y a mí este negocio me ha ayudado para darle la mano a él, y le he dado la mano a mis hermanos también, gracias a Dios. Terminamos por hoy, amables televidentes, gracias por su compañía. Hasta mañana.